Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Les quería grabar un video para poder redondear este tema de complemento a uno y de complemento a 2. Eh, lo que estuve tratando de explicarles en clase es básicamente, en primer lugar, qué es exactamente el complemento a uno, ¿sí? Tenemos que, no, perdón, qué es exactamente el bit signo, ¿sí? Tanto complemento a uno como bit signo, como todo lo que hemos estudiado hasta acá, simplemente son formas de mencionar, de expresar, sí, de expresar números binarios, pero estas herramientas fundamentalmente sirven para poder expresar números binarios negativos. Eh, Quizás la más sencilla de ellas es bit signo, ¿sí? Bit signo tiene la facilidad de que a la forma que nosotros tenemos de nomenclar normalmente a los números binarios, como ustedes ya venían trabajando desde quinto, simplemente le agregamos un signo más y entendemos que ese último, perdón, un bit más y entendemos que ese último bit que agregamos no habla de una cantidad, sino que está hablando de un signo, ¿sí? Algunas cosas básicas que tenemos que saber sobre bit signo también es que fundamentalmente sirve para humanos, ¿sí? Es un idioma, es una expresión que es más cómoda para los humanos en ese sentido. Tiene la dificultad fundamentalmente matemática de que el cero se expresa de dos maneras, es decir, siempre recuerden esto, el cero en bit signo yo lo puedo expresar como, si tengo 8 bits, ¿no? O lo puedo expresar como, y de las dos maneras estaría expresando el cero, ¿no? Siempre y cuando esto estuviera en bit signo. Si yo les digo que esto debe ser leído en clave de bit signo, entonces esta cantidad definitivamente es cero. Bien. Eh, Avancemos entonces. Después tenemos, bueno, esta parte de acá, leanla y repásenla, tiene que ver con cómo hacemos para pasar un número cualquiera a bit signo. Me parece que es extremadamente fácil. Yo no creo que ninguno de ustedes tenga problema con eso. Así que no voy a hablar de eso. En cuanto al complemento a uno, lo que tenemos que saber es que el complemento a uno, les voy a ser sincero, en realidad no se utiliza para realizar operaciones matemáticas dentro de un computador, dentro de una computadora, dentro de una ALU, no se utiliza. Lo que sí se termina utilizando, perdón, para lo que sí se termina utilizando el complemento a uno, que es como un paso previo para transformar un número en complemento a 2. Eh, ¿Por qué es necesario el complemento a uno? Y esta es una pregunta de parcial. ¿Por qué es necesario el complemento a uno? Porque es un paso previo para poder llegar al complemento a 2. ¿Y por qué es necesario el complemento a 2? Porque es el que me permite realizar sumas, restas eh, y expresiones de números negativos, binarios, sin que exista ambigüedad con respecto al cero. Es decir, en complemento a uno hay de nuevo dos formas de expresar el cero. Serían estas dos. Serían, sería, esa sería una y la otra sería, o sea, todo uno y todo cero sería la expresión del complemento a uno, o sea, sería cero en complemento a uno. ¿Entienden la dificultad de eso? La dificultad de esto es que si yo le mando esto a un sumador, si yo hago operaciones con esto, no me va a dar el resultado correcto. No me va a dar el resultado correcto como si me daría si yo transformo un número en complemento a 2, que ahora lo vamos a ver. Bueno, y después en cuanto al complemento a 2, entonces lo que podemos decir es que esta expresión sí es la que yo le puedo meter, entre comillas, a un sumador y puedo confiar en que el resultado me va a dar en complemento a 2. ¿Cuándo me va a dar en complemento a 2? Pregunta de evaluación. Siempre me va a dar en complemento a 2. Siempre me va a dar en complemento a 2. Y ustedes deben estar diciendo, pero ¿cómo, profe? ¿No me habías dicho que daba en un número negativo cada vez que yo hacía una determinada resta? Sí, es cierto. Por ejemplo, eso está en el PDF. Por ejemplo, si yo hago 12 menos 11 me da 1. Y este 1 yo lo puedo entender como un binario normal. Ahora fíjense que esta forma de decir 1 también es la manera de decir 1 en complemento a 2. Eso es algo que tienen que tener muy en claro. Es decir,
Este número de acá, por ejemplo, el 12 positivo, coincide, esta forma de expresión coincide con el número 12 expresado en binario en bit signo y coincide con el número 12 expresado en binario, expresado por supuesto que en binario, en complemento a 2, ¿sí? Ahora, fíjense entonces que si nosotros tenemos un número mayor que en el minuendo que en el sustraendo, entonces el resultado va a ser positivo. Y en ese sentido, como el resultado queda positivo, ya queda expresado en bit signo también, porque va a empezar con 0 y todo lo demás va a ser la cantidad, entonces coincide. Ahora, si el sustraendo fuera más grande que el minuendo, entonces en ese caso el resultado definitivamente, perdón, también me va a quedar en complemento a 2, pero va a ser un número negativo. Eh, Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Esto es complemento a 2, pero también es binario normal y también es bit signo. O sea que esto que dice acá el PDF no está mal. Eh, y esto que está acá, obviamente, solamente puede ser leído en clave de complemento a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, a lo que vamos. Supongamos que mi idea era básicamente hacerles una mini simulación de evaluación para todos los chicos que faltaron, fundamentalmente. Eh, y en esta simulación de evaluación yo lo que quiero hacer es darles por lo menos una parte de lo que sería la evaluación, porque hay una parte que va a tener que ver con verdadero y falso, algunas preguntitas, que tiene que ver mucho con todo lo que estoy diciendo acá, así que si ven el video y le prestan atención a cada cosita que voy diciendo del video, seguramente les va a ir muy bien. Acá yo hice una pregunta de evaluación. Van a ser 20 preguntas, pero van a ver que son un poco reiterativas, es decir, no lleva demasiado tiempo. Acá la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué valor tendré en cada uno de los buses si realizo 64 menos 1? Bueno, lo primero que tengo que hacer para contestar esto es, primero poder hacer esta forma... Ah, no, esperen, un momento. Antes les quiero explicar algo. Ustedes, digamos, recuerdan que la consigna, eh, lo voy a decir así, lo voy a decir así. Podemos pensar que el circuito que yo estoy haciendo responde a la siguiente consigna. Realizar un circuito lógico, obviamente, que responda, perdón, que logre realizar sumas y restas de dos números de 7 bits que se puedan ingresar de manera, perdón, en bit signo y cuyo resultado se arroje en bit signo. Esta es la consignita. Fíjense qué chiquitita la consigna, pero qué gigante que me queda el circuito para poder responderla. Esta es la consignita a la que responde el circuito este que yo estoy realizando. Entonces básicamente lo que me está diciendo la consigna es que yo en determinado momento tengo que poder llegar a esto y que esto me lo tiene que hacer un circuito digital. Lo primero que tengo que hacer siempre es poder hacerlo yo con mi cabeza, o sea, poder hacerlo yo con mi mente, digamos, con mi lápiz y con mi papel. Una vez que ya manejo eso, puedo llegar a realizar y a entender este circuito. Después tengo que entender alguna cuestión con respecto a los circuitos integrados, digamos, y propiamente de electrónica, porque si no solamente matemática. Como les estoy diciendo acá en este PDF, como para que les termine de quedar cómodo, digamos, la explicación, este de acá es el sumador, ¿sí? Bueno, este sumador de acá es el que va a hacer la operación, o sea, este es el que verdaderamente está pensando. ¿Por qué? Porque ese es el que va a hacer, ese es el que va a hacer realmente esta cuenta que yo tengo acá. Esta cuenta que yo tengo acá o esta que yo tengo acá, esa la va a hacer él, esa operación la va a hacer él. Él va a ser el encargado de sumar lo que esté acá con lo que esté acá y en efecto arrojar un resultado, ¿sí? Ahora,
la pregunta que cabe o que complica esta cuestión es que yo le puedo agregar un número, le puedo poner otro, que cuando es positivo ya lo vimos, nosotros ya lo trabajamos, por eso yo acá no la trabajo. El tema es, ¿qué pasa si el número que le tengo que poner es negativo? Bueno, si el número que le tengo que poner es negativo, entonces yo lo que tengo que hacer es cierto procesamiento. Entonces, fíjense, a este sumador indefectiblemente le tiene que llegar el número A tal cual y como está. Es un número de 7 bits que le tiene que entrar así, tal cual y como está. En realidad también puedo pensar, es un número de 8 bits, ¿sí? Es un número de 8 bits, solamente que el octavo bit siempre va a estar en 0, ¿sí? Sería como decir que bueno, que yo acá lo que puedo hacer es en realidad ponerle otro... le podría poner acá otro logic state, ¿sí? Pero que este logic state siempre va a estar en 0, o sea, no podría estar en 1, porque este número de acá nunca va a ser negativo. Entonces es como un número que va a estar en bit signo, o sea, el número A también va a estar en bit signo, solamente que no voy a tener la posibilidad de ponerlo en 1, porque si lo pongo en 1, estoy diciendo que el número A se va a hacer negativo. Y eso la consigna no me lo está pidiendo. La consigna me está pidiendo que pueda sumar y restar dos números, nada más. Entonces esto, digamos, bien puede no estar, ¿sí? Pero en este sumador, entonces el octavo bit, digamos que sería este, siempre va a estar en cero. Y por eso esta tierrita de acá. Esta tierra de acá lo que está indicando es, digamos, es la forma de meterle esta suma, perdón, a este sumador, a este circuito sumador, que es uno solo, aunque sean dos integrados, un cero eterno, ¿sí? Por eso ahí lo prendo y bueno, obviamente acá voy a tener un cero eterno, como le digo yo. Bueno, eh, volviendo a lo mismo entonces. Bueno, eso en cuanto al número A. Es un número de 7 bits que, digamos, se tiene que meter al sumador en todos los casos, ya sea una resta o una suma. Ahora, el número B necesita ingresar al sumador siempre y cuando estemos hablando de una suma, pero en caso de que estemos hablando de una resta, no. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una resta, tengo que pasar el número B a complemento a 1 y después lo tengo que pasar a complemento a 2 para después multiplexarlo y después llevarlo al sumador. Entonces, ¿cuál es el procesamiento que le tengo que hacer como para que quede así en papel? ¿Cuál es ese procesamiento que le tengo que hacer? Supongamos que yo tengo el número B que es 0, 1, 1, perdón. Hagan caso a lo que escribo, no a lo que estoy diciendo. Entonces tengo acá... Bueno, este número de acá sería básicamente el menos 1, ¿no? Esto de acá sería igual a menos 1. Lo voy a escribir como para que no se olvide. Ahora, ¿qué pasa si yo a este número de acá le hago complemento a 1? Si yo a este número de acá, que está en bit signo, le hago complemento a 1, entonces este 1 yo lo tendría que pasar a 0. Entonces, acá ya empezaría a haber un error, porque yo estoy empezando a expresar un número que se supone que es el menos 1, que se supone que es negativo, y lo estoy empezando con 0, y acuérdense que según lo que dice el material teórico, este bit siempre indicaba el signo, tanto en bit signo como en complemento a 1 y como complemento a 2. Entonces, la verdad es que yo ciertamente le tengo que hacer complemento a 1, pero a los bits de cantidad. Esto es tan obvio que yo no lo puse en el PDF, después me di cuenta de que sinceramente fue un error, les pido disculpas, porque cuando uno enseña mal tiene que pedir disculpas. En realidad no es mal en el sentido de que me equivoqué en un concepto, sino que por ahí didácticamente terminé siendo medio confuso. Eh, entonces, o en realidad no sé si confuso, pero me olvidé de explicar esta obviedad. Es obvio que a este bit de acá, el bit más significativo del número B, eh, no le tengo que hacer complemento a 1, lo tengo que pasar directamente. Y a todo lo demás sí le tengo que hacer complemento a 1. Y entonces acá sí, el número sí estaría bien, ahí. Por eso, es por eso que en el circuito que yo les doy en el PDF y que después en el curso acordamos en realidad usar este circuito, y por eso estoy grabando este video también. Es por eso que yo le hago complemento a 1. Sí, ¿a qué le hago complemento a 1? Le hago complemento a 1 a los primeros 7 bits.
al bit más significativo no le hago complemento a 1, directamente pasa ese bit. Entonces fíjense que entonces lo primero que tengo que hacer es, voy a volver al diagrama en bloque, lo primero que tendría que hacer es fundamentalmente decidirme si estoy haciendo una suma o una resta. Y esa información depende básicamente del bit más significativo del número b. Entonces este multiplexor lo que va a hacer es, en función del bit más significativo del número b, elegir entre un canal, que va a ser el canal b, porque el canal b va a ser el que tenga el b en complemento a 2, o el canal a, que va a ser el que tenga el número b así solito y como está. Se supone que si elige el canal, se supone que sí, que si elige el numerito b directamente para que llegue al sumador, estamos hablando de una suma entonces. Entonces vamos al circuito que nosotros tenemos en la vida real, perdón, en Proteus. Fíjense entonces, tenemos el número b, estas not de acá están simplemente para hacer el complemento a 1, entonces a la salida del número b en complemento a 1 tengo 8 bits, tengo estos 4 de acá y estos 4 de acá, entonces tengo 8 bits, solamente que hay uno que no se le hizo complemento a 1, porque no era necesario, porque ya estaba en 1 eso. Después tengo la suma, esta parte de acá, fíjense, ahora yo lo modifiqué porque hubieron algunas confusiones. Acá antes había un logic state, por lo que yo lo podía llegar a cambiar. Y el logic state se supone que se utiliza cada vez que yo a lo largo de la simulación quiero cambiar de estado a lo largo de la simulación. En este caso yo no quiero cambiar de estado a lo largo de la simulación. Entonces acá le dejé un 1, que es una fuente de tensión con 5 volts, de manera tal que este integrado me detecte entonces este 1 pero eterno. Entonces este integrado lo que está haciendo, estos dos integrados lo que están haciendo es agarrar el número en complemento a 1 y sumarle un 1. ¿Y eso cómo lo llamábamos? Bueno, eso lo llamamos, digamos, ejecutarle el complemento a 2 a un número. Entonces la salida, definitivamente, entonces me va a quedar, va a ser el número b, pero en complemento a 2, ¿sí? Un detalle que quiero que entiendan es, la salida de estos integrados va a ser el número b en complemento a 2, en tanto y en cuanto el número b ciertamente sea un número negativo. Es decir, si yo pienso qué es lo que hay acá a la salida, cuando esto se transforma en un número, cuando el número b es positivo, bueno, esto acá no va a tener sentido. De hecho, no va a ser ningún número. Como por ejemplo ahora, fíjense. Ahora se supone que el número a es 0. El número a es 0. De manera tal que este multiplexor tiene que elegir, como 0 es positivo, este multiplexor tiene que elegir el número b y llevarlo tal cual, así como está, al integrado este, a estos dos integrados.